Según estadísticas de medio ambiente, en 2021 se produjeron 250 incendios forestales en el país, de los cuales el 98% fueron provocados por intención humana. Una práctica que es hoy la principal amenaza del Parque Sierra de Bauruco, el área protegida más grande de República Dominicana. En los últimos 2 años, el 20% del parque ha sido afectado por incendios, lo que es, sin dudas, una tragedia. Nuestro equipo toma carretera camino al corazón de la Sierra de Bauruco. Es un camino escabroso, lleno de rocas, pendientes pronunciadas y desniveles que dificultan el acceso. Sierra de Bauruco es una reserva mundial declarada por la UNESCO, en donde se concentran todos los tipos de bosque que hay en la isla. Al llegar, la cordillera es un bosque seco que irá transformándose en bosque de media altura, bosque de pinos y bosque nublado en las alturas. Es el área protegida con mayor endemismo de aves, plantas y reptiles en la isla. Una carretera de 58 kilómetros entre montaña nos llevará desde Puerto Escondido, en la provincia de Ubergé, hasta Aceitillar en Pedernales, para comprobar el impacto de la secuencia de incendios forestales que están golpeando esta naturaleza virgen. El recorrido es de una belleza impresionante. Tomaría 3 días dedicarse a descubrir solo la cantidad de especies de orquídeas en la reserva. En sus bosques húmedos se produce el agua que usan los pobladores de Pedernales, Independencia y Barahona, con la particularidad de que casi todas sus aguas son subterráneas. Perturbar los ecosistemas que dan origen a la producción de las fuentes acuíferas en la Sierra de Bauruco equivale a condenar a todas esas poblaciones a sufrir graves problemas por escasez de agua. Entonces, en ese sentido, el valor de la sierra es incalculable. En un recorrido lento, nos tomó cerca de 2 horas llegar al primer punto en el que comenzamos a hacer un levantamiento de las catástrofes de fuego. Es una destrucción rara, la forma en la que se quema un bosque. Las ramas comparten el calor con los árboles cercanos y cientos de troncos se van convirtiendo en carbón antes de que el fuego llegue a la cúspide. Teníamos ante nuestra vista un panorama relativamente pequeño, pero la sorpresa es que apenas continuamos el camino, recorríamos kilómetros y la secuencia de árboles quemados se extendía. Una pequeña porción de bosque se veía normal y a pocos kilómetros volvía la devastación. Hace justicia a la versión que habíamos recibido de que todo indica que quien o quienes produjeron los incendios iban por la carretera principal provocando muchos puntos de fuego que se convirtieron en una gran hoguera. Según el satélite de la NASA, alcanzó sus puntos de fuego más altos los días 10, 22 y 23 de enero de este año. Lo que el día primero era un pequeño punto de calor detectado desde el espacio, se convirtió en múltiples puntos de alerta. Tenemos varias hipótesis sobre cómo sucedieron los incendios forestales y la más factible es que mientras este fue el incendio más grande en los últimos 20 años en la Sierra de Bauruco, y lo que yo entiendo es que los agricultores quemaron para darle tiempo a que ellos hagan talas y tumbas, porque en el Mogote, la Manacla y la Mercedes, en la vertiente sur, después del incendio encontramos un sinnúmero de tumbas. Es increíble cómo el panorama se repite. En los últimos 3 meses, en el Parque Nacional Sierra de Bauruco, se han afectado 251.940 tareas de bosque en incendios producidos en las comunidades de Quebuca, próximo al hoyo de Pelempito, Loma del Toro, el Mogote en febrero, así como Manacle, Las Mercedes y el Mogote nuevamente en marzo. Miles de tareas de árboles de pino desaparecieron. Otros miles libran una batalla por sobrevivir.
Pero hay pocas probabilidades de vida para un árbol cuando el 50% de su tronco ha sido destrozado por el fuego. Los árboles cuya destrucción solo alcanzó su corteza externa pudiesen rebasar la prueba, pero es poco probable en el caso de los árboles en los que se evidencia la quema de la corteza interna y las capas más profundas conocidas como cambium y albura. El cambium es una capa muy fina que transporta los nutrientes de las raíces hacia todo el árbol. Ese pino tiene muy buena regeneración, pero aún así, los incendios muchas veces no dan tiempo a que se desarrollen los bosques que se originan después que ha ocurrido uno, porque son tan rápidos, son tan frecuentes y eso crea una terrible perturbación. Desde el aire, esta es una de las imágenes más reveladoras de la transformación del bosque. Una panorámica permite ver una franja de bosque en su estado natural, mientras otra, justo al lado, donde se produjo un incendio, muestra una sorprendente pérdida de la capa vegetal. Seguimos el recorrido en el corazón de la Sierra de Bauruco y llegamos a una de las 5 casetas de vigilancia forestal distribuidas en todo el perímetro del Parque Nacional. Dentro del orden de manejo de Sierra de Bauruco estamos en lo que se supone es la caseta 1, un puesto de vigilancia en el que debería haber un guardabosques. Sin embargo, tenemos información de que hace 2 años esta caseta está abandonada. Se supone que este es un punto de vigilancia. El guardabosques asignado en esta casa debería tener un perímetro de control en el que se asegure de que no se produzcan violaciones ambientales o incendios, pero como no hay, definitivamente ese limbo da posibilidad a que muchos incendios en la zona no sean advertidos a tiempo o que simplemente no sean evitados otros tantos ilícitos. Para nuestra sorpresa, aquí se desmanteló todo. Había un panel eléctrico, no está, había camarotes, había una estufa, tanque de gas, había inversión en equipos para poder hacer enfrentamiento a las violaciones más básicas en esta zona. Había también un tinaco, diferentes herramientas para que pudiesen estar en condiciones humanas decentes los guardabosques, divididos en 2 turnos, pero se han robado todo. ¿Quién se lo robó? Bueno, se llevaron hasta los cables, literalmente los cables, los bombillos, todo. Es una caseta desmantelada. Pero llama la atención que durante 2 años no se produjera un nuevo equipamiento y una asignación en una zona tan sensible y en la que estamos hablando de que los incendios forestales son una amenaza recurrente. De 5 casetas de vigilancia, en la parte norte hay solo 2 en donde permanecen asignados guardias forestales. La caseta 2, aunque es un punto estratégico muy próximo a las múltiples zonas de incendio, también la encontramos abandonada y en peor condición que la anterior. La caseta 3 se incluye en la lista. A la llegada del actual gobierno y la cancelación de un personal que alegadamente no cumplía su trabajo, las casetas fueron brutalmente desmanteladas, una acción vandálica que se atribuye a los mismos vigilantes rescindidos. En la gestión pasada desmantelaron todo, desmantelaron inclusive las casetas que construyó la SOH en los arroyos, la caseta 1, la caseta 2. Ellos se robaron prácticamente todo, los paneles solares, se robaron las camas, desmantelaron todo. Y cuando nosotros recibimos, estaba todo totalmente abandonado y desmantelado. Y aunque el único instrumento de vigilancia en esta zona es mantener un personal conocedor del terreno, entrenado y comprometido con un salario, en 2 años no se ha vuelto a asignar vigilantes forestales en estos puntos de prevención. El ministro de Medio Ambiente ha dado la cara en este tema hace unos meses, cuando prometió nombramiento de vigilantes forestales para este lugar, pero aún no se ha producido. La situación precaria que encontró el ministro y el viceministro de Medio Ambiente fueron demasiado grandes, porque no fue solamente en este parque, fue a nivel nacional. Y yo entiendo, no por defenderlo ni nada, son mis superiores, pero no por defenderlo porque tienen una deficiencia, también te lo diría, es que la situación llegó a tal límite que tenían que organizar allá muchas cosas para después reorganizar aquí. Esto está manga por hombro todavía.
A 2.000 metros de altura, esta torre de vigilancia está supuesta a ser un centro de monitoreo de control de incendios. Antes de visitar el Parque Sierra de Bauruco, se nos había dicho que esta y otra torre ubicada a las afueras del parque sirven para poder tener identificados los puntos sensibles de calentamiento, pero nos hemos llevado la sorpresa en nuestra investigación en la zona de que aquí, hace más de 2 años, no hay ningún guardabosques asignado. El personaje clave para proteger un parque es el vigilante forestal. Con los cambios de gobierno, eso se convierte en botín político y esa tarjeta de nombramiento de esos infelices que ganan sueldo mínimo se convierten en objeto de persecución por la población local, que son siempre poblaciones pobres, y los pocos cargos públicos que hay, todo el mundo los quiere. Hace falta motores para vigilancia y respuesta, el remozamiento total de las casetas, radio estacionaria, radio móvil, camas, paneles solares, equipamiento y dieta para los guardaparques, cuya jornada es de 10 días corridos sin ir a sus casas. 9 motores, uno de incendio, que ese se camina un poco, ese lo tiene un encargado de incendio, y hay 8 dañados, 4 en Pedernales y 4 aquí, dañado total. ¿Y cómo se mueven ustedes entonces cuando ocurren situaciones ahí dentro? Con la camioneta que tengo cargada a mí, entonces los guardaparques lo buscamos en la camioneta, y cuando llega el jefe de incendio también lo llevamos en guagua, y a veces ellos se van en sus motores personales cuando yo lo suplo de combustible. Efecto del combustible no tengo más asignación. Eli Martínez, un investigador ambiental con gran experiencia en Sierra de Bauruco, tiene conclusiones muy marcadas sobre las especies a punto de extinción en la última década. Entre ellas, cita la Magnolia hamori, un tipo de ébano, también la Hieronima dominguensis, palo de viento y 5 tipos de coníferas endémicas. Nosotros en la sierra podemos contar con las 5 de las coníferas, de las 6 coníferas endémicas que tenemos en la isla de la Española, con especies tanto sedentales como los Juniperus, la familia de la Sabina, la tenemos las 3 en la sierra. De igual manera, gravemente amenazada por los incendios forestales. La Juniperus urbaniana es una especie endémica que solo ocupa unas 600 tareas en el parque, por ende en el mundo. Su grado de vulnerabilidad frente a los incendios cercanos es actualmente muy grande, lo que explica debe mover a acciones. Un levantamiento de la Escuela Nacional Forestal desde hace años establece que las áreas más vulnerables en la parte alta son los bosques latifoliados de madera dura y los bosques de pino. Hay una pérdida terrible de muchos grupos importantísimos, pero también el Podocarpus, otra especie endémica, ha sufrido bastante con los incendios. Pero también te mencioné el caso de los Juniperus. Y vuelvo y reitero el caso de los Juniperus porque es que son muy vulnerables, especialmente Juniperus urbaniana y Juniperus eggmani, solo están en la sierra. El cambio de uso de suelo por parte de los agricultores es una de las principales distorsiones. Queda evidente la debilidad del Estado en la aplicación de su política de conservación de áreas protegidas, con la permanencia de agricultura y ganadería irresponsable. Aquí dentro se mantiene la actividad de cerca de 50 productores del campo. Muchos no viven ahí y tienen a trabajadores haitianos en labores de agricultura, como ocurre con esta finca. ¿Hasta dónde tú pones fuego cuando tienes que limpiar? Hasta ahí mismo, esto mismo. Yo siempre limpio eso. ¿Con fuego? Sí, yo siempre cuando lo limpia eso, yo lo pega, cuando él está así. Entonces, defiende la mata que no se puede quemar. ¿Y cómo tú haces para que el fuego no se te vaya de control? Bueno, limpiar, por ejemplo, de saber esa mata lejos, para no tener que quemar esa mata. Aunque han pasado 3 meses de la secuencia de incendios mayores, hay muchas preguntas sin responder, incluyendo un levantamiento técnico de las especies afectadas. La teoría de quién lo originó sigue dividida. Pudo ser productores, haitianos o exfuncionarios de la zona. Pero queda claro que son actos vandálicos intencionales.
Desde finales de febrero hasta junio, la preparación de predios agrícolas y expansión de predios ganaderos son responsables de gran número de los incendios en el parque de Sierra de Bauruco. El Bauruco es una zona en la que toda su riqueza natural convive con la extrema pobreza de las familias de la zona. Es muy difícil en medio de tanta escasez asumir un compromiso, por lo que uno de los retos del Estado es subvencionar la pobreza de la zona para poder convertir al residente de esta área fronteriza en un protector natural del bosque.